Hola doctor, buenas noches. Voy a presentar la clase de embriología e histología del aparato respiratorio. Espero sea de su agrado y pues comencemos. Hola doctor, buen día. Voy a dar la clase de histología y embriología del aparato respiratorio. Empecemos con la histología. Ok, vamos a empezar con una breve introducción. El epitelio de las vías respiratorias es de origen endodérmico. Igual lo vamos a ver en apartado de embriología. Este sistema cumple con tres funciones principales, que es la conducción del aire, la filtración del aire y el intercambio gaseoso, que es la respiración. En la porción superior del sistema respiratorio se abarca lo que viene siendo las cavidades nasales, los senos paranasales, la nasofaringe, la orofaringe, ¿verdad? Y la porción inferior del sistema respiratorio que contiene la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones. Cavidades nasales son cámaras separadas por un tabique óseo, ¿sí? Y cartilaginoso. Son espacios alargados con una base amplia que se localiza sobre los paladares duros, como podemos ver aquí, paladar duro, y el paladar blando, el blando, aquí está, que apunta hacia la fosa craneal anterior. La cavidad se comunica por delante, por el exterior, a través de las fosas nasales, por detrás por la nasofaringe a través de las coanas y lateralmente con los senos paranasales y el conducto nasolagrimal, que como el nombre lo dice, drena las lágrimas del ojo dentro de la cavidad nasal. El vestíbulo de la cavidad nasal. Bueno, este está revestido de un epitelio estratificado plano, que es continuación de la piel de la cara y contiene gran cantidad de variable de vibrisas, ¿sí? Como pelitos. También hay glándulas sebáceas y pues bueno, este epitelio estratificado plano se va adelgazando y sufre una transición hasta convertirse en el epitelio pseudoestratificado cilíndrico que caracteriza pues la región respiratoria, ¿verdad? Vamos a la región respiratoria de la cavidad nasal. Este es un epitelio pseudocilíndrico estratificado ciliado. La mucosa respiratoria está compuesta por este tipo de células. De células ciliadas, que son células cilíndricas con altos cilios que se proyectan dentro del moco, que cubre la superficie del epitelio. De células caliciformes, que sintetizan y secretan moco. De células de cepillo, que es una designación general para las células de las vías respiratorias que poseen microvellosidades de ramas cortas, células de gránulos pequeños o células de Kulczycki, que se parecen a las células basales que tienen pues, los gránulos de secreción, y estas son células endocrinas pues, de este sistema, y células basales, que son células madre de las que derivan otro tipo de células. ¿Sí? La mucosa de la región respiratoria calienta y humedece y filtra el aire respirado. Aquí como podemos ver las células ciliadas, aquí podemos ver las células basales y pues bueno, aquí están representadas en este corte histológico. Y pues bueno, nada más mencionar que la lámina propia de la mucosa respiratoria posee una red vascular y esta red vascular permite que el aire sea inhalado caliente, que haya una buena temperatura de inhalación. Luego tenemos la región olfatoria de la cavidad nasal. El epitelio olfatorio está compuesto por este tipo de células. Células receptoras olfatorias, que son neuronas olfatorias bipolares que ocupan todo el espesor del epitelio y entran al sistema nervioso central. ¿Ok? Como podemos ver, aquí están y aquí está la glándula olfatoria que es de Bowman y estas van a derivar al nervio olfatorio, a este par craneal que es el 1. Luego están las células de sostén, que también llamadas células sustentacelulares, ¿verdad? Como el nombre lo dice, que son células cilíndricas semejantes a las células gliales y proveen un sostén mecánico y metabólico de las células receptoras olfatorias. Estas sintetizan y secretan proteínas. Las células basales, que son células madre a partir de las cuales se diferencian pues, nuevas células receptoras olfatorias. Y las células de cepillo, que corresponden al mismo tipo de células que aparecen en el epitelio pues, de otras partes de la misma vía aérea. Como ya habíamos dicho, el conjunto de axones de las células receptoras forman el nervio olfatorio. ¿Sí? Siguiente. Muy bien. Las glándulas olfatorias son características distintivas de la mucosa olfatoria. La secreción serosa de las glándulas olfatorias actúa como una trampa y un solvente para las sustancias odoríferas, ¿verdad? Para olerlas. Aquí, como podemos ver, pasa el aire y aquí las sustancias odoríferas se unen a las proteínas fijadoras de las sustancias odoríferas aquí. Y como ven, aquí los receptores envían la señal hacia el bulbo olfatorio y pues ya envían la señal al cerebro, ¿verdad? Los senos paranasales son extensiones de la región respiratoria, de la cavidad nasal, y están tapizados por epitelio respiratorio.
La superficie de la mucosa de estos senos es un epitelio delgado ciliado, pseudocilíndrico estratificado que contiene abundantes células caliciformes, ¿verdad? Estas células caliciformes, como ya sabemos, secretan moco. Este moco que es producido en los senos es barrido hacia las cavidades nasales por los movimientos ciliares coordinados. Entonces aquí están estos espacios, senos parasenales esfenoidal y estos etmoidales, ¿sí? La laringe, ¿sí?, tiene un revestimiento de epitelio pseudocilíndrico estratificado ciliado y epitelio estratificado plano. Aquí, ¿qué tipo de tejido podemos encontrar en la laringe? Bueno, podemos encontrar ligamentos y músculos intrínsecos de la laringe que se unen a las placas cartilaginosas contiguas y generan pues la tensión en los pliegues vocales para abrir o cerrar la glotis. También están los músculos extrínsecos de la laringe que se insertan en los cartílagos de la laringe, pero estas, ¿cómo se dice?, mueven la laringe durante la deglución. Este epitelio sirve para proteger la mucosa de la abrasión causada por la corriente de aire que pasa, ¿verdad? El resto de la laringe se alinea con el epitelio pseudocilíndrico estratificado ciliado. Y pues bueno, el tejido conjuntivo de la laringe contiene glándulas mucocerosas mixtas que secretan a través de conductos hacia la superficie mucosa de la laringe, como ya habíamos dicho. Entonces aquí podemos ver ventrículos, las glándulas mucosas aquí están. Y aquí podemos ver el epitelio estratificado plano, ¿sí? Y tejido conjuntivo denso y pues bueno, siguiente. La tráquea. La tráquea, la pared de la tráquea está compuesta por 4 capas bien definidas, ¿sí? Esta mucosa, que está compuesta por un epitelio pseudocilíndrico estratificado ciliado y una lámina propia con fibras elásticas abundantes. La submucosa, como el nombre lo dice, compuesta por un tejido conjuntivo apenas más denso que la lámina propia. También está el cartílago, compuesta por cartílagos hialinos en forma de C, que son los anillos cartilaginosos. Y la adventicia, compuesta por tejido conjuntivo que se adhiere a la tráquea en las estructuras contiguas. Ok, las células, aquí podemos ver las ciliadas. Este tipo de células son las más abundantes en este tipo de epitelio de la tráquea. Hay células de mucosa que tienen un aspecto similar al de las células caliciformes intestinales, por eso tienen ese mismo nombre, pues secretan moco. Las células basales, que sirven como una población celular que se reserva, que mantiene el reemplazo de células individuales en el epitelio, ¿sí? Está la lámina propia, que en la lámina propia y en la submucosa de la pared traqueal siempre hay un tejido linfático en forma difusa y nodular. Ok, aquí podemos ver las células cilíndricas ciliadas, tienen cilios. Tenemos las células caliciformes que secretan moco, tenemos la lámina propia, una membrana basal y tenemos la submucosa. La submucosa es un tejido conjuntivo bastante laxo, similar en aspecto a la lámina propia, y esto puede dificultar la determinación en el sitio donde comienza, ¿sí? En la submucosa también hay glándulas compuestas por acinos mucosecretores con semilunas cerosas. Y pues bueno, las glándulas son especialmente abundantes en el espacio sin cartílago que hay en la pared posterior de la tráquea. Los cartílagos traqueales, según la bibliografía, aquí en el Ross Paulina dice que son de 16 a 20 y tienen forma de C, como vemos, cartílago tienen forma de C, proveen flexibilidad al tubo traqueal y mantienen la permeabilidad de la luz, que esta es la luz. Este cartílago con la edad puede ser, este cartílago hialino con la edad puede ser reemplazado por tejido óseo. Ok, los bronquios, el pulmón derecho se divide en 10 segmentos broncopulmonares y el izquierdo en 8, ¿sí? Aquí que podemos decir principalmente histológicamente que la pared del bronquio tiene 5 capas. La mucosa, que está compuesta por un epitelio pseudoestratificado con la misma composición celular que la tráquea, como ya lo habíamos visto. Tiene tejido muscular, que es una capa continua del músculo liso en los bronquios mayores. La contracción del músculo regula el diámetro adecuado para la vía aérea. La submucosa, que permanece como un tejido conjuntivo laxo. En los bronquios mayores hay glándulas, así como tejido adiposo. Hay cartílago, que consiste en placas cartilaginosas discontinuas que tornan cada vez más pequeñas conforme se reduce el diámetro bronquial. Y está la adventicia, que es un tejido conjuntivo de densidad moderada que se continúa con el conjuntivo de las estructuras continuas, como la rama arterial pulmonar y el parénquima pulmonar. Bronquiolos. En los bronquiolos no hay placas cartilaginosas ni glándulas. El epitelio de los segmentos iniciales de los bronquiolos respiratorios contiene células ciliadas y células de Clare. Los bronquiolos de mayor diámetro
al principio tienen un epitelio pseudocilíndrico estratificado ciliado que se transforma gradualmente en un epitelio cilíndrico simple ciliado conforme el conducto se va estrechando. Las células caliciformes todavía están presentes en los bronquiolos más grandes, pero faltan por completo en los bronquiolos terminales. Los bronquiolos terminales tienen un epitelio simple cúbico. En los alvéolos ocurre el intercambio gaseoso, rodeado por una red de capilares que ponen la sangre próxima con el aire inhalado. Hay entre 150 a 250 millones de alvéolos. El conducto alveolar pues son vías aéreas alargadas, no tienen paredes, solo alvéolos en sus límites periféricos. Los sacos alveolares son espacios rodeados por cúmulos alveolares que están al final de los conductos alveolar o en cualquier punto de su longitud. La superficie alveolar está sometida a fuerzas superficiales desestabilizantes, exposición a patógenos, partículas y toxinas inhaladas. En estas podemos encontrar células alveolares tipo 1, neumocitos tipo 1. El 40% de la totalidad de las células de revestimiento son células planas que revisten un 95% de los alvéolos, unidas por uniones ocluyentes. Estas no se dividen y están los neumocitos tipo 2, que son células secretoras, ¿sí? Se congregan en las uniones septales, el 60% de las células de revestimiento alveolar, y solo cubren el 5% de la superficie alveolar. Estas sobresalen del espacio aéreo y tienen dos funciones: secretar surfactante y son progenitoras del tipo 1, o sea que restauran a estas células si llegan a tener algún tipo de lesión. También hay células de cepillo que son receptores que verifican la calidad del aire en los pulmones. Ok, continuaremos con la embriología. Ok, la formación de las yemas pulmonares. Cuando el embrión tiene aproximadamente 4 semanas de edad, la yema pulmonar o el divertículo respiratorio aparece como una excrescencia en la pared ventral del intestino anterior, como lo pueden ver aquí. La aparición y el lugar de la yema dependerá del incremento de ácido retinoico que será producido por el mesodermo adyacente, ¿sí? Este aumento produce una sobreregulación del factor de transcripción TBX4, que es expresado en el endodermo del tubo intestinal en el lugar del divertículo respiratorio. Entonces, ¿qué hace TBX4? Pues induce la formación de la yema, así como la continuación del crecimiento y diferenciación de los pulmones, ¿sí? Por tanto, el epitelio del revestimiento interno de la laringe, la tráquea, los bronquios y pues de los pulmones es enteramente de origen endodérmico, mientras que los componentes que son cartilaginosos, musculares y el tejido conectivo de la tráquea y de los pulmones derivan del mesodermo esplácnico que rodea al intestino anterior, ¿sí? Ok, al inicio la yema se mantiene con una comunicación abierta con el intestino anterior, ¿sí? Pero cuando el divertículo se expande caudalmente, dos crestas longitudinales, llamadas crestas traqueoesofágicas, lo separan del intestino anterior. Ya después, más tarde, cuando estos bordes se fusionan, forman el tabique traqueoesofágico. El intestino anterior se divide en una porción dorsal, que es el esófago, ¿sí? Y una porción ventral, que es la tráquea y las yemas pulmonares. El primordio respiratorio mantiene su comunicación con la faringe a través del orificio laringio. Entonces, el revestimiento interno de la laringe se origina en el endodermo. En cambio, el cartílago y los músculos se originan en el mesénquima del cuarto y sexto arco faríngeo. Aquí está cuarto y sexto arco faríngeo. Después de la vacuolización y la recanalización dan origen a un par de nichos laterales, que son los ventrículos laringios. Los nichos están delimitados por pliegues de tejido que los diferencian en cuerdas vocales verdaderas y falsas, ¿sí? Cuando el mesénquima de los dos arcos se transforman en el cartílago tiroides, cricoides, aritenoides, se identifica la forma adulta típica del orificio, ¿verdad? Como la musculatura de la laringe se origina en el mesénquima del el cuarto y sexto arco faríngeo, todos sus músculos están inervados por ramas del décimo paracraneal, que viene siendo el nervio vago. El nervio laringio superior inerva los derivados del cuarto arco faríngeo, que es este, y el nervio laringio recurrente inerva los derivados del sexto arco faríngeo, que son estos. Tráquea, bronquios y pulmones. Durante su separación del intestino anterior, la yema pulmonar forma la tráquea y dos bolsas laterales, que son las yemas pulmonares, ¿sí? Aquí está la yema pulmonar, que más adelante pues, van a ser los pulmones.
Al comenzar la quinta semana, ambas se agrandan y dan origen a los bronquios principales derecho e izquierdo, ¿sí? Como lo podemos ver aquí. Estos son los bronquios principales. Después el derecho forma 3 bronquios secundarios y el izquierdo pues forma 2, como ya lo habíamos visto. Los canales pericardioperitoneales, que son los espacios disponibles para los pulmones, son muy estrechos. ¿Estos dónde se van a localizar? Pues se localizan a ambos lados del intestino anterior y generalmente son llenados por las yemas pulmonares cuando están en expansión. Los pliegues peritoneales y los pleuropericardiales acaban separando los canales pericardioperitoneales de las cavidades peritoneal y la pericárdica respectivamente. Los espacios restantes pues forman las cavidades pleuroprimitivas, aquí como podemos observar. El mesodermo que recubre el exterior del pulmón se convierte en la pleura visceral, que es el que va a recubrir el pulmón. Y la capa del mesodermo somático que reviste la pared corporal desde el interior se transforma en la pleura parietal. El espacio que va a quedar entre estos dos se le va a llamar la cavidad pleural. A proseguir el desarrollo, los bronquios secundarios se dividen varias veces de un modo dicotómico y dan origen a 10 bronquios terciarios en el pulmón derecho y a 8 en el izquierdo, creando así los segmentos broncopulmonares del pulmón adulto. Maduración de los pulmones. Hasta el séptimo mes de la vida prenatal, los bronquiolos no dejan de dividirse en canales cada vez más numerosos y pequeños. Los bronquios terminales se dividen para formar bronquiolos respiratorios, cada uno de los cuales se fragmenta en 3 y 6 conductos alveolares. Estos acaban en sacos terminales que están rodeados por células alveolares en estrecho contacto con capilares contiguos, como podemos ver aquí los capilares que están contiguos al bronquiolo respiratorio, al epitelio pulmonar, como lo pueden observar aquí. El número de sacos terminales sigue elevándose durante los 2 últimos meses de la vida prenatal y varios años después. Además, las células que lo recubren son conocidas como células epiteliales alveolares del tipo 1. Estas se adelgazan de modo que los capilares circundantes protruyen y penetran los sacos alveolares, que son estos, como lo estamos observando, están aquí protruyendo los sacos. Aquí están los sacos terminales. Este contacto tan estrecho entre las células epiteliales y los endoteliales erige una barrera alveolo capilar. ¿Sí? Antes del nacimiento, los pulmones están llenos de un líquido que contiene altas concentraciones de cloruro, proteínas y algo de moco en las glándulas bronquiales y surfactante de las células epiteliales alveolares causadas por los neumocitos tipo 2. La cantidad de surfactante en el líquido aumenta principalmente en las 2 semanas anteriores del nacimiento. Los movimientos respiratorios del feto comienzan antes del nacimiento y hacen que se aspire el líquido amniótico. Estos movimientos son importantes porque estimulan el desarrollo de los pulmones y acondicionan los músculos respiratorios. Cuando la respiración empieza en el momento del nacimiento, la mayoría de todo este líquido pulmonar se reabsorbe rápido por los capilares sanguíneos y linfáticos. ¿Ok? Cuando el líquido se reabsorbe desde los sacos alveolares, el surfactante queda depositado como una delgada capa de fosfolípidos en las membranas de las células alveolares. Al entrar el aire en los alvéolos durante las primeras respiraciones, la capa de surfactante impide que aparezca una interfaz de aire-agua o sangre con alta tensión superficial. Sin la capa de grasa del surfactante, los alvéolos colapsarían durante la expiración. Recordemos que el surfactante ayuda a tener una tensión en los alvéolos. Los movimientos respiratorios después del nacimiento llevan al aire a los pulmones, que se expanden y llenan la cavidad pleural. ¿Ok? Se estima que el momento del nacimiento apenas existe una sexta parte de los alvéolos adultos. Los restantes se formarán en los primeros 10 años de la vida postnatal gracias a la formación de interrumpidos alvéolos primitivos.